Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Primero de Crónicas, capítulo 9, los repatriados de Babilonia. Para ello voy a invitarte a orar. Amante Padre Celestial, que habitas en las alturas, pero que también estás al lado de cada creyente, te agradecemos porque perdonas nuestras faltas y llenas nuestro corazón de vida y esperanza. En este momento especial, Señor, nos acercamos para pedir que tu Espíritu esté con nosotros, que al abrir tu palabra tú seas nuestro Maestro. Gracias, Padre, por escucharnos, pues elevamos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Con el capítulo 9 de Primero de Crónicas llegamos al final de las genealogías. Todas ellas tienen objetivos claros de mostrar que Judá sobrevive a la deportación y que el linaje de David, que sufrió ataques del enemigo de diversas maneras, sobrevivió. La esperanza del Mesías está vigente. Vamos a estudiar este pasaje por partes. Leamos los versículos 1 y 2. Dice: contando todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Los de Judá fueron deportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros habitantes que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Hay varios elementos que debemos considerar. Número 1, el libro de Crónicas se completó después de la deportación a Babilonia. Por eso hace esa enumeración, a diferencia del libro de Reyes que llega hasta la deportación de Babilonia. Sabemos que las 10 tribus que constituían el reino del norte, llamado Israel, fueron deportados por los asirios y nunca regresaron. Sin embargo, muchas familias se establecieron en el sur. Entonces, cuando Judá y Benjamín fueron deportados a Babilonia, ellos estuvieron 70 años conforme a la profecía y regresaron a Jerusalén. Pero al regresar a Jerusalén, varias familias de las 10 tribus también se establecieron allí, por lo que todo Israel quedó verdaderamente representado en esta nueva nación. En tercer lugar, este capítulo tiene la genealogía de los que regresaron y se los define en 4 grupos: israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Estos eran los servidores del templo que realizaban las tareas más humildes, como acarrear el agua y la leña. Estos, según el texto, fueron los primeros habitantes que regresaron a las ciudades de Judá. Los versículos 3 al 16 corresponde a la primera lista de los repatriados de Israel. Se describe a los descendientes de Judá. Leamos los versículos 3 al 6. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y de Manasés, Utaí, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá. De los silonitas, Asaías, el primogénito y sus hijos. De los hijos de Sera, Jeuel y sus hermanos, 690 en total. Se menciona en esta primera lista que vinieron los hijos de Judá, de Benjamín, de Efraín y de Manasés. Y entonces comienza con Utai y se describe que este era hijo legítimo de Judá. Después se menciona a los silonitas, es decir, los hijos de Sela, el tercer hijo de Judá. Allí estaba Asaías, el primogénito, y sus hijos. Después se habla de los hijos de Sera. Este era hijo de Judá y Tamar. Ellos eran Jeuel y sus hermanos. En total, de la tribu de Judá se cuentan 690 en total. Seguimos con otra tribu. Son los versículos 7 al 9. De los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Jodavías, hijo de Asenúa, y Benías, hijo de Jeroán,
Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Imnías, y sus hermanos, según sus generaciones, fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. La tribu que se describe es la de Benjamín. Se presenta la persona y la familia a la que pertenecen para cerciorarse que sea de esa tribu. Se dice que Benjamín regresaron 956. Viene la descripción de los sacerdotes, versículos 10 al 13. De los sacerdotes, Jedaías, Joiarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Mariot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios. Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en un número de 1660 hombres, muy eficaces en la obra del ministerio de la casa de Dios. Estos no fueron los únicos que vinieron a Jerusalén, pero sí los primeros que descendieron para comenzar una obra especial de restaurar la adoración al verdadero Dios. Se dice que vinieron 1760 hombres, pero se da una característica interesante. Dice que eran hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Es muy interesante que se diga que eran hombres eficaces. En el diccionario se dice que la eficacia es la facultad de lograr un objetivo, pero sin tener en cuenta los recursos y el tiempo empleados. El objetivo de ellos era restaurar el culto al verdadero Dios, sin importar el tiempo que les tomara ese objetivo, y lo lograron, gracias a la labor fiel de cada uno de ellos. Sigamos con los versículos 14 al 16. De los levitas, Semaías, hijo de Hasub, hijo de Azricam, hijo de Hasabías, de la familia de Merari, Bacbacar, Jerez, Halal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutum, y Berequías, hijo de Asa, hijo del Cana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Esta es la descripción de los levitas que descendieron a Jerusalén y las ciudades de Judá para trabajar al lado de los sacerdotes. Entre ellos estaban quienes se establecieron cerca a Belén. La siguiente es sobre los porteros, que va desde el versículo 17 hasta el 27. Aquí se describe su número y sus deberes. Leamos los versículos 17 y 18. Los porteros, Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey al oriente. Estos también al parecer eran levitas, que tenían una tarea especial, que era comenzar a restaurar las puertas que guiaban al santuario. Aquí se mencionan los que cuidaban a la puerta del rey que quedaba hacia el oriente. Leamos el versículo 19. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas, de la misma casa paterna, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Comienza entonces con el primer portero levita, que es Salum. Ellos guardaban la puerta, es decir, custodiaban, tenían a cargo abrir o cerrar la puerta que guiaba al santuario de Jehová. Versículos 20 al 27. Finés, hijo de Eleazar, fue ante su capitán, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Melsemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para ser guardias de las puertas eran 212 cuando fueron contados en sus villas, según el registro de sus genealogías, los cuales habían sido establecidos en sus cargos por David y Samuel el vidente.
Tanto ellos como sus hijos eran porteros y se turnaban a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo, y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban de guardia permanentemente y tenían a su cargo las habitaciones y los tesoros de la casa de Dios. Estos habitaban alrededor de la casa de Dios, pues tenían el encargo de guardarla y de abrir todas las mañanas. Esta descripción comienza con Fines, el cual se dice, y Jehová estaba con él. Su tarea era ser guía, cuidar, que cada uno cumpliera su tarea. Pero era un hombre que se dejaba moldear por el Señor, y el Señor lo acompañaba en el desarrollo de sus tareas. Qué buen ejemplo para todos los que servimos al Señor. Además, junto a él estaba Zacarías, y había 212 que prestaban guardia a las puertas. Estos cargos fueron asignados por David y Samuel a sus respectivas familias. Estos se dividían en 4 grupos, cada uno custodiando las puertas de la ciudad, la que quedaba al norte, al oriente, al occidente y al sur. Su turno era de 7 días y después venían los otros. Ellos cuidaban los tesoros de la casa y abrían y cerraban las puertas todos los días. Lo siguiente que hace es hablar de los responsables de cuidar los utensilios del templo. Esto está en los versículos 28 hasta el 34. Leamos. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales contaban cuando se guardaban y cuando se sacaban. Otros estaban a cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especies. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, el coherita, tenía a cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada sábado. También habían cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales vivían en las habitaciones del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus generaciones, jefes que habitaban en Jerusalén. Estos levitas tenían bajo su cuidado todos los utensilios que se usaban en el servicio del tabernáculo y los contaban en la mañana y en la tarde cuando terminaban los oficios. No debía faltar ningún elemento, eran cuidadosamente custodiados. Solo los sacerdotes debían hacer los perfumes aromáticos, así que en este grupo también estaban los hijos de los sacerdotes que preparaban estos tipos de perfumes que servían para el santuario. Además, los coatitas tenían a su cargo los panes de la proposición, que debían ser preparados y cambiados cada sábado, y se incluye a los que cumplían una labor importante y que estaban eximidos de trabajar en otros aspectos del templo. Estos eran los cantores, que debían todo el día cumplir su labor de alabar el nombre de Dios y de acompañar cada ceremonia. Entonces llegamos a la parte final de este capítulo, que habla de la genealogía de Saúl, y con ello concluye todas las genealogías y sirve de conexión con los capítulos siguientes. Comienza la descripción de los Gabaonitas, versículos 35 al 38. En Gabaón habitaba Jehiel, el padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y sus hijos fueron Abdón, el primogénito, y luego Sur, Cis, Baal, Ner y Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos frente a ellos. Los Gabaonitas fueron el pueblo que engañaron a Josué porque sabían que su destrucción era inminente y con el cual José hizo un pacto con ellos para no exterminarlos. Al parecer, Jehiel se establece en Gabaón y allí nace su descendencia. Entre sus hijos estaba Ner. Entonces entra a jugar papel
los hijos o los descendientes de Saúl. Veamos los versículos 39 al 44. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merid-Baal, y Merid-Baal engendró a Micaía, y los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jará, Jara engendró a Lemed, Asmavet, Simri, y Simri engendró a Mosa. Los descendientes de Mosa fueron Bina, padre de Refaías, padre de Elasa, padre de Asel, y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Azricam, Bocru, Ismael, Seraías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Notemos ustedes que Ner fue el padre de Cis y Cis fue el padre de Saúl. Uno de los hijos de Saúl fue Jonatán, y este tuvo a Merid-Baal, que es el mismo Mefiboset. Uno de los pecados de Saúl fue la muerte que dio a los Gabaonitas. Esto trajo el desagrado divino que se demostró en una gran hambruna que hubo en Judá y a la cual David tuvo que hacer frente siendo rey. Este capítulo termina aquí para que el capítulo 10 tome la historia de Saúl y comience a desarrollar el relato de las crónicas de los reyes de Israel. Apreciados amigos y hermanos, a cada uno el Señor ha designado una tarea especial que debe realizarse con fidelidad y dedicación. Nadie debe menospreciar el don que Dios le ha otorgado. Nadie debe rechazar las tareas que Dios le ha asignado, puesto que Dios espera que se desarrollen esos dones en el servicio. Entonces, seamos fieles en cumplir nuestra tarea y asegurar así la bendición del Señor. Que el Todopoderoso te bendiga hoy y te conceda paz y bendición. Es mi oración por ti. Amén.